Vamos a hablar sobre el abordaje ABCD del paciente crítico. Muy bien. Los puntos a tratar en esta clase. En primer lugar, vamos a poder definir lo que es un paciente crítico. Vamos a también a hablar sobre las dificultades para evaluación de un paciente crítico. Recordar que un paciente crítico no podemos evaluarlo de la misma forma que hemos aprendido a evaluar un paciente que colabora con nosotros en nuestra anamnesis, donde podemos desmenuzar en forma, digamos, bastante sistemática los diferentes signos y síntomas que tiene el paciente, examinarlo de una forma exhaustiva, porque el paciente colabora con nosotros, nos da la información, ¿no? Donde tenemos tiempo para poder hacer algunos estudios, muchos de los cuales no se pueden hacer de forma inmediata, etcétera, ¿no? Entonces, en el paciente crítico, por la definición de su estado, eso cambia, ¿no? Vamos a desarrollar el abordaje secuencial de las prioridades siguiendo el ABCD. Importante que vamos a aprender la valoración neurológica mediante la escala de Glasgow y vamos también a aprender unas intervenciones básicas, pero muy importantes en situaciones que ponen en riesgo vital a nuestro paciente. Empezaremos con un pequeño casito clínico. Tenemos un paciente varón de 56 años, que es diabético, hipertenso, tiene sobrepeso. Él ingresa por un dolor torácico opresivo de más o menos 1 hora de evolución. En triaje le encuentran sus funciones vitales estables, le toman un EKG y, como ven el EKG que está normal, lo pasan inmediatamente a shock trauma. Mientras el paciente está evaluando el médico está evaluando el médico de emergencia evalúa al paciente, súbitamente este paciente se torna más sudoroso, empeora el dolor, disminución en su nivel de sensorio, ¿no? Le toman la presión arterial que inicialmente era estable y ahora está con 70, 40 de presión arterial, con una frecuencia cardíaca de entre 210. Mientras entonces el médico rápidamente dice, tengo un paciente que tiene una taquiarritmia con compromiso hemodinámico, con criterios de cardioversión. Entonces vamos a prepararnos para la cardioversión eléctrica. Y súbitamente, como vemos acá, ¿no? Tomaron el electro, vieron un electro que tiene supres niveles del ST desde B2 hasta B4, B5, B6, o sea, en D1 y ABL, es decir, que tiene un infarto ST elevado anterior extenso, que compromete la cara anterior, la cara septal, anterior y lateral, tanto alta como baja. O sea, un infarto bastante severo, ¿no? Y súbitamente el paciente que está haciendo, súbitamente se torna inestable porque hace una taquicardia, 212 de frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a cardiovertirlo y mientras se preparan para la cardioversión, el paciente se torna inconsciente y presenta este ritmo. Este es un ritmo en que el paciente está inconsciente, no responde, no tiene pulso y rápidamente reconocemos a una fibrilación ventricular. Este ritmo es ritmo de parada cardíaca. Inmediatamente detectan este ritmo, se comienza a hacer lo más importante ante cualquier ritmo letal, o sea, ritmo de parada cardíaca, compresiones torácicas de calidad, y eso vamos a aprender, es uno de nuestros objetivos. Lo primero, compresiones torácicas de calidad, mientras pide que le traigan el cardiodesfibrilador, ¿no es cierto? En este caso un cardiodesfibrilador manual, porque son profesionales de la medicina, saben reconocer el tipo de arritmia, saben determinar qué tipo de energía eléctrica va a requerir el paciente. Entonces le traen el desfibrilador al paciente, el paciente desfibrilan al paciente, ¿no? Y la reanimación es exitosa. Y como saben, luego de cada desfibrilación o cardioversión hay que tomar un electrocardiograma, porque para ver qué tipo de ritmo tiene el paciente, ven que tiene superiores niveles del ST, hoy es un ritmo del monitor, y obviamente este paciente inicialmente vieron que tenía un infarto. El infarto no se ha resuelto, sencillamente se ha resuelto una complicación inmediata que va a tener el infarto, como es un ritmo paracardíaca. O sea, este paciente con un infarto tan extenso tiene que ir, Dios gracias está en un hospital de buen nivel, tiene que ir a una angioplastía, o sea, tiene que ir a una terapia de reperfusión miocárdica inmediata. En este caso va a una angioplastía coronaria primaria, ¿no? Un cateterismo cardíaco para poder destapar esa arteria que probablemente sea la descendente anterior en su tronco, ¿no? Que está produciendo este infarto tan extenso. De tal manera de que toman el electro, ven acá nuevamente el infarto, que inclusive se ha empeorado, un infarto anterolateral extenso, vas a la sala de hemodinamia,
aperturan la arteria y posteriormente el paciente se está recuperando, ¿no? Entonces, de tal manera de que este paciente ha, digamos, sobrevivido a una situación que no es nada inusual cuando manejamos pacientes en un área crítica, tanto en la sala de emergencia o la sala de terapia intensiva, ¿no es cierto? Muy bien, de tal manera que vamos a comenzar ahora a mencionar cómo es que normalmente hemos aprendido a hacer un abordaje médico tradicional, que es válido cuando un paciente está estable, cuando un paciente puede cooperar con nosotros, ¿no? Entonces el paciente normalmente viene, hacemos una anamnesis exhaustiva, un examen físico, planteamos algunas hipótesis diagnósticas, pedimos algunos estudios que no necesariamente van a hacerlo de forma inmediata, podemos dejar entre tanto un tratamiento sintomático, sencillamente esperar a que estén los estudios, tener un diagnóstico final y de acuerdo a eso dar un tratamiento. Bueno, entonces, inclusive, eso es cuando el paciente está, digamos, en la consulta externa. E inclusive en la emergencia también tenemos pacientes que van por emergencia, pero que están hemodinámicamente estables, no evidencian ninguna disfunción orgánica severa y permite que el paciente también igual, también sea evaluado con una anamnesis, digamos, relativamente detallada, aunque es una emergencia, es algo más breve, y pedimos los análisis que están ese mismo día, 1 o 2 horas, y luego tendremos un diagnóstico y damos un tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en esta situación? Cuando realmente tenemos un paciente crítico, como vemos acá, un paciente que dice 2 palabras y comienza a vomitar sangre, o sea, hace una hematemesis. Esta paciente que está ortopneica, diaforética, como ven acá ustedes, con dificultad respiratoria, o este paciente que tiene dificultades para poder hablar porque tiene un trauma penetrante en la mandíbula, o este paciente con una, digamos, déficit motor izquierdo súbito con una disartria súbita, ¿no? Un paciente que de esta naturaleza que está con Glasgow -8 por un traumatismo craneano severo, o un paciente que llega a la emergencia con una severa dificultad respiratoria febril, en shock, y con insuficiencia respiratoria, probablemente una neumonía severa que ha devenido en shock séptico, etcétera, o este joven que está con un estatus convulsivo, ¿no? Ya de 20, 30 minutos llega a la emergencia, lo encontraron convulsionando, llega a la emergencia y sigue convulsionando, ¿no? Y en fin, son situaciones en las cuales yo no voy a poder a este paciente evaluarlo de la forma tradicional como he aprendido, ¿no? De tal manera de que en esta clase queremos plantearles, ¿no? Una forma, digamos, más esquemática y secuencial de poder evaluar las prioridades que ponen en riesgo la vida de este paciente. Muy bien. Entonces empezaremos con qué cosa es un paciente crítico. Ya a nuestros alumnos le hemos dado esa definición en esta clase introductoria. Un paciente crítico es un paciente que tiene una enfermedad aguda o siendo portador de una enfermedad crónica, esta se exacerba, agudamente se descompensa. Y esto le genera una disfunción de uno o más órganos o sistemas y pone al paciente en riesgo inminente de muerte. Es decir, que el paciente se va a morir en probablemente minutos, en horas o tal vez 1 o 2 días, si es que no tomamos medidas rápidas de reanimación, diagnóstico, ¿no? Y manejo de la enfermedad con el objetivo de estabilizarlo para que pueda tener un tratamiento definitivo, recuperar ese paciente y luego se pueda reinsertar a la sociedad con una calidad de vida aceptable, ¿no? Entonces es muy importante estos aspectos, que es una enfermedad aguda, hay disfunción de uno o más órganos, el paciente está en un riesgo inminente de morirse y por lo tanto va a requerir medidas de acción rápida, de reanimación, diagnóstico y manejo. Muy bien. Como hemos visto, son los escenarios múltiples en los cuales vamos a lidiar con un paciente crítico. Entonces, la pregunta era, ¿podré evaluar a mi paciente crítico de la forma tradicional? Y obviamente la respuesta es no, ¿cierto? Razones, el paciente crítico tiene diversos grados de compromiso de conciencia, desde que está con un sensorio alterado o con agitación psicomotriz hasta con un sensorio muy disminuido, venido a menos, o que está en coma, ¿no? El paciente puede estar afásico o disártrico, está con una falla respiratoria severa que le impide, las cosas no puede ni respirar y va a poder comunicarse, ¿no? En forma fluida, puede tener un cierto grado de obstrucción de la vía aérea, etcétera, ¿no? Entonces, siempre recordar que hay fuentes de información de terceros, familiares, cuidadores, los testigos que han auxiliado, ¿no? Personal de salud prehospitalario, la policía que trajo muchas veces traen, por lo menos en nuestro país, muchas veces traen a algún paciente herido, sobre todo en situaciones traumáticas, ¿no? Y a veces no hay nadie que te diga si el paciente es alérgico, de qué sufre, de cuándo está mal, cómo empezaron los síntomas.
¿no? Entonces, tenemos que aprovechar en algunos datos claves, ¿no? Uno siempre que ya ha compensado el paciente, o se puede asignar a otra persona que trate de ampliar la historia clínica cuando los pacientes a veces llegan, los familiares llegan, o sea, posteriormente que el paciente está siendo atendido en la sala de shock trauma, ¿no? Sobre todo las mujeres que son bastante acuiciosas, observadoras, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente fue evaluado en piso descompensado, entonces revisar la historia clínica, las evoluciones, las notas de enfermería, ¿no? Que siempre ellos relatan lo que ha estado ocurriendo con el paciente, porque rara vez un paciente no es que se descompense de un minuto a otro, usualmente el paciente ha estado descompensado de su forma gradual y tal vez no se ha tomado una acción inmediata, ¿no es cierto? Muy bien, entonces es importante ahondar la información cuando se tienen otras fuentes de información adicional por terceros, ¿no? Pero nuestro principal objetivo es la estabilización del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un paciente crítico? La propuesta es la siguiente, ¿no es cierto? Es el abordaje que sigue esta secuencia A, B, C, D, E, donde la A es la vía aérea, es decir, airway, es decir, y sobre todo nos preocupamos que el paciente tenga una vía aérea que esté permeable. En la D, de breathing, nos preocupamos de la ventilación y sobre todo de buscar, buscar, los pacientes no vienen con su diagnóstico en el pecho, ¿no? De buscar los signos de insuficiencia respiratoria. C es de circulation o circulación, donde vamos a buscar si el paciente evidencia signos de shock y ya luego determinaremos qué tipo de shock es. ¿Será hipovolémico, séptico, obstructivo? ¿Será un shock de tipo distributivo? ¿No? Muy bien, en la letra D es de déficit neurológico. Y básicamente acá vamos a valorar dos aspectos muy importantes, la conciencia y el déficit motor focal, ¿no es cierto? Y sobre todo las pupilas, ¿no es cierto? Estas tres cositas, conciencia a través de idealmente con la escala de Glasgow, focalidad, ver si tiene un déficit focal, ya sea en alguno de los semicuerpos, y sobre todo ver pupilas, ¿no es cierto? Porque la desigualdad en el diámetro pupilar nos está hablando de un probable elemento ocupante a nivel cerebral de forma aguda que en una situación traumática podría ser un hematoma subdural, epidural, en una situación no traumática, tal vez un ACV hemorrágico, etcétera, ¿no? Y por último, la letra E, que significa exposición o examen completo. Muy bien. Entonces, eh, este abordaje tiene unas reglas básicas, ¿no? Unas reglas importantes. En primer lugar, que la evaluación primaria tiene que ser completa, es decir, de la A, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, ¿no? Es importante que no obviemos ninguna de estas en la evaluación primaria, ninguna de estas puntos ¿no? A evaluar en nuestra evaluación primaria. Segundo, hay que tratar primero lo que puede causar la muerte del paciente, ¿ah? Y no podemos pasar a ver un segundo o tercer problema si no hemos solucionado el primero, ¿ya? Es importante. Lo primero que puede causar, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, solucionar el problema de obstrucción de la vía aérea. Tiene una evidente hemorragia exsanguinante, comprimir esa hemorragia, ¿no? Comprimir esa hemorragia, poner un torniquete, hacer una compresión con compresas, taponar con gasas hemostáticas, etcétera, ¿no es cierto? Poner en una fractura de pelvis inestable, tal vez un fijador de pelvis, etcétera, ¿no? Entonces, evaluar los efectos de nuestras intervenciones. Si veo que un paciente está saturando 70%, entonces yo le pongo oxígeno. Y no es que ya le puse oxígeno y ahí quedó, no, tengo que ver si el dispositivo oxigenatorio que le puse, por ejemplo, llega saturando 80% y le pongo una cánula a 5 litros y con eso levanta 92, 93, podría yo esperar hacer otras acciones porque ya por lo menos el paciente está por encima del 90%, pero si yo pongo una cánula y sigue el paciente, no ha tenido ninguna mejoría, tengo que escoger otro método dispositivo oxigenatorio, ¿no? Si yo reacomodo digamos, tengo un paciente que está con la vía aérea, que asumo que debe ser por la posición, la lengua del paciente está hacia atrás, está obstruyendo la vía aérea, y eso es la causa de mi obstrucción de vía aérea, entonces lo que tengo que hacer es una maniobra de frente mentón, si está en un texto no traumático, o una maniobra de
elevación del mentón o una maniobra de tracción mandibular, si es eso en un contexto traumático, ¿no? Para no movilizar mucho la columna cervical, pero tengo que ver que eso haya mejorado el nivel de saturación de mi paciente, ¿no? O sea, en otras palabras, tengo que evaluar en forma rápida los efectos de la intervención que he tomado. Otra cosa importante es solicitar ayuda temprano. Usted no es Superman, se está jugando la vida del paciente, no es orgullo. De tal manera que si usted ve que no tiene los recursos suficientes, ve la posibilidad de compensar y referir a un paciente. Si es que usted ve un paciente que tiene una potencial vía aérea difícil, pues tiene que ir ya viendo, pedir ayuda a al anestesiólogo, ¿no es cierto? Eso no implica que usted no va a intentar intubarlo, sí, pero el anestesiólogo va a tomar su tiempo a que baje desde muchas veces está en la sala de operaciones en un lugar alejado o está terminando un procedimiento, entonces tenemos que pedir ayuda de forma precoz, temprana. Si tengo un paciente que viene con digamos, un traumatismo múltiple severo, donde veo que hay un componente en la cual el cirujano tiene que intervenir, pues también llamarlo, ¿no? Parte de mi reanimación de mi paciente politraumatizado es un trabajo en equipo, no solamente es que un trabajo que vamos a hacer solamente los médicos de emergencia, ¿no? Muy bien, y reevaluar periódicamente. Nada más inestable que la estabilidad de un paciente crítico. Un paciente crítico está estable en este momento, de un momento a otro puede tornarse como el caso clínico inicial, ¿no? Súbitamente entrar en una arritmia inestable y luego entrar a un ritmo letal, o sea, un ritmo de parada cardíaca, o el paciente que inicialmente llega con un Glasgow de eh, tal vez 12, ¿no? El paciente se torne más inconsciente y entre a un Glasgow de 9, entonces ese paciente obviamente se está deteriorando neurológicamente, no espera que llegue a 8 para entonces tenga ya que decida intubar a ese paciente, ¿no? No obstante que me han enseñado que cuando un paciente tiene 8 menos tengo que intubarlo. Entonces veo que el paciente se está mejorando en un contexto de TEC, probablemente tenga que, e inclusive si tiene una tomografía previa, repetir la tomografía y pedir una revaloración por neurocirugía, porque podría este paciente tener un hematoma expansivo, ¿no? En expansión progresiva. Entonces, reevaluar periódicamente a mi paciente. Muy bien. Y por último, no olvidarnos de la bioseguridad, ¿no es cierto? Igual, antes, si un paciente que tiene un traumatismo y tiene lesión vascular que está salpicando sangre, pues puede caerme, ¿no? A cualquiera de las mucosas del equipo médico de alguno de los médicos, ¿no? A los ojos, a la nariz, a la boca. Es importante manejar mi careta, mis mascarillas, etcétera, ¿no? O situaciones de enfermedades infectocontagiosas tipo como tuvimos hace poco la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, siempre recordar, uno, evaluar la seguridad de la escena, si estamos en un nivel hospitalario, lo más probable es que sea una escena segura, pero usar siempre un equipo de protección adecuado, siempre, primero, la seguridad, ¿no es cierto? Un equipo de protección apropiado, ¿no? Cuando tuvimos la pandemia, pues era una cosa muy, vital, de vital importancia, protegernos de no contagiarnos, ¿no es cierto? Esta es en la cual estoy intubando a un paciente y usando una mascarilla simple, ¿no? Eso sería impensable en un contexto de COVID, eh, intubar al paciente de esa forma, ¿no? Actualmente con el COVID hemos intubado pacientes de esta forma, ¿no? Y créanme de que uno aprende en experiencia y en carne propia, como dicen, ¿no? Siempre les cuento a mis alumnos, cuando en la primera hora de la pandemia me contagié COVID y la verdad es que por poco no la cuento. 11 días en la UCI del Hospital Rebagliati, 7 días en ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y bueno, yo gracias nos recuperamos y hemos seguido en la lucha, pero uno aprende, ¿no? Esto es ya en la segunda hora, intubando pacientes, ya aprendí mi lección. Muy bien, entonces estamos enfrentándonos a la letra A. Entonces, lo primero que tenemos que ver si mi vía aérea está obstruida o no. Si el paciente habla claro, tenemos que valorar lo siguiente. El paciente habla claro, su vía aérea está permeable. Puede decir lo que sea, doctor, me duele el pecho, me duele mi espalda, me golpeaba, atiéndanme rápido. Si está hablando claro y se entiende, su vía aérea está permeable. Si tiene cierto grado de disfonía, afonía, estridor, se nota un gorgoteo y mucho más, si eso se asocia a compromiso de conciencia o el paciente no responde, aunque tenga pulso, tenga presión apropiada, el paciente no responde, la vía aérea está amenazada, ¿no? Entonces es una prioridad
resolver este problema, la permeabilidad inmediata de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene un traumatismo penetrante de cuello. Y recuerden, este paciente, ¿qué está haciendo? Podría estar haciendo un hematoma. El cuello está bien compartamentalizado de tal manera de que un hematoma expansivo en crecimiento distorsiona la vía aérea, comprime la vía aérea y este paciente va a tener obviamente dificultades para poder intubarse, va a tener, hay que asegurarse de la vía aérea de este paciente y probablemente requiere una intubación precoz, ¿no es cierto? Igual que este paciente, ¿no? Este paciente está vomitando continuamente y conforme vomita entra en shock y va a haber compromiso de conciencia, entonces este paciente tenemos que evitar que este paciente se broncoaspire, protegemos la vía aérea. Este paciente que está con un evidente traumatismo encefalocraniano, que está con un Glasgow 8 o menos, este paciente requiere una intubación de forma inmediata, porque recuerden, si tiene un TEC, probablemente un TEC severo, muy probable que tenga una hipertensión endocraniana y uno de los signos de hipertensión endocraniana es que el paciente tenga náuseas y vómitos. Y si el paciente ha tomado, ha bebido, está con el estómago lleno, ¿qué es lo que debemos asumir siempre? Irnos al peor escenario que el paciente tiene el estómago lleno, entonces este paciente podría broncoaspirarse. Y el paciente luego puede tener un hematoma epidural, subdural, ser operado de manera, digamos, eficiente, rápida, oportuna, y no morir por el hematoma epidural y subdural. Sin embargo, puede este paciente desarrollar una neumonía necrotizante, hacer un shock séptico de foco pulmonar y muere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente no fue protegida su vía aérea de forma apropiada, de forma precoz, sabiendo que el paciente ya tenía indicaciones de que debía intubarse, ¿no es cierto? Entonces, las primeras maniobras que debemos hacer, las primeras maniobras en un paciente que está inconsciente, ¿no? Son maniobras de apertura de la vía aérea. Recuerden que la principal causa de obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente es la caída de la lengua. Hay laxitud muscular, la lengua es un músculo, cae hacia atrás y eso obstruye la vía aérea y comienza el paciente a disminuir su saturación. Entonces, si el paciente está en un contexto traumático, ¿no? Es diferente que cuando está en un contexto netamente médico. Por ejemplo, en el primer caso donde no hay evidencia de trauma y por lo tanto no hay posibilidad de que el paciente tenga pues, una fractura cervical, entonces podemos hacer la extensión de la cabeza y elevación del mentón, ¿no? La maniobra frente-mentón, también conocido como posición de snifeo o una hiperextensión del cuello. ¿No es cierto? Es una maniobra bastante eficaz para permeabilizar la vía aérea, pero por la naturaleza de la acción que se hace, moviliza mucho la columna cervical. En un contexto traumático donde se tiene posibilidad que el paciente tenga una fractura cervical, sobre todo en pacientes que tienen TEC, compromiso de conciencia, intoxicación, que el paciente tiene lesiones por encima de las clavículas, ¿no? O compromiso de conciencia, entonces este paciente no podemos hacer tan, digamos, alegremente esta maniobra, que es muy efectiva, pero que moviliza mucho la columna cervical. En los pacientes que están en este contexto de trauma, tenemos que hacer movimientos que permeabilicen la vía aérea, pero sin movilizar mucho o traccionar la columna cervical, como son la elevación mandibular, ¿no? La tracción mandibular o elevación del mentón, como lo podemos ver acá. Muy bien. Entonces, sin trauma, extensión de la cabeza y elevación del mentón, maniobra frente-mentón. Con trauma, tracción o levantamiento mandibular que moviliza al mínimo la columna cervical. Ustedes tienen ahí un paciente inconsciente y pueden ver ustedes cómo la lengua obstruye la vía aérea. Muy bien, entonces con este movimiento de frente-mentón, como la vía aérea se permeabiliza, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá en esta imagen, por ejemplo, ¿no? De resonancia, cómo es con ese movimiento, cómo es que, vean, cómo se permeabiliza este movimiento permeabiliza la vía aérea, ¿no es cierto? Muy bien. Acá vamos a ver las maniobras de frente mentón, cómo se realiza. A ver, toda su atención. Muy bien, vieron la maniobra frente mentón. Y acá vamos a ver la maniobra de tracción mandibular. Entonces, acá hacen la tracción mandibular y esto produce una apertura de la vía aérea, ¿no? Libera la vía aérea de la caída de la lengua, ¿no? El problema está en que mientras mantengamos esta posición, o sea, nos mantiene ocupados en mantener esta posición para mantener permeable la vía aérea, ¿no? Luego de eso vamos a ver que se utiliza un dispositivo.
Muy bien, entonces acá vemos, por ejemplo, la elevación mandibular. Miren cómo es lo que hace. Vean acá, por favor, ahí está. Miren nuevamente acá, para hacer la tracción mandibular, cómo se apertura la vía aérea, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, acá lo ven ustedes la maniobra en sí, cómo se debe realizar. Muy bien, esta maniobra, ¿no? Como ustedes pueden ver, permeabiliza la vía aérea sin movilizar mucho la columna cervical. Muy bien, entonces hay una serie de dispositivos para manejar la vía aérea, ¿no? Desde el tubo orofaringio, nasofaringio, hay dispositivos supraglóticos, ¿no? Es decir, que están por encima de la glotis, como son la máscara laringea, el tubo laringio, el fast track, el e-Yale, y hay, obviamente, un dispositivo para lo que se conoce como un manejo definitivo de la vía aérea, como es la intubación endotraqueal, ¿no? El procedimiento de colocar un tubo endotraqueal. Y por último, cuando este es imposible, siempre queda la posibilidad de poder hacer un abordaje quirúrgico, ¿no? De la vía aérea, usualmente en el contexto de la emergencia, una cricotiroidectomía, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos diferentes dispositivos que se pueden manejar la vía aérea. Algunos de ellos, de esos dispositivos, los tenemos en la sala nuestra aula de simulación, y con eso vamos, lo que nos pide el sílabus, vamos a aprenderlo. Básicamente, el uso de máscaras laringeas de diferente generación, el uso del tubo orofaringio, ¿no? Muy bien. Eh, en esta foto vemos, ¿no? Que siempre los médicos que estamos trabajando en un área clínica tenemos que reentrenarnos, ¿no? Periódicamente aprender, periódicamente recordar los procedimientos que muchos de ellos no se hacen con cierta frecuencia, entonces para estar siempre en training y en condiciones de poder afrontar una vía aérea difícil, ¿no? Muy bien, entonces llegamos a la letra B. Ya hemos visto la A, ahora llegamos a la letra B. ¿Ves? Es the breathing, ¿no? Básicamente, nuestro objetivo es hay que reconocer si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, ventilatoria. ¿Qué tenemos que observar? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria de mi paciente? ¿Está muy taquipneico? ¿Está polipneico? ¿El paciente está bradipneico? ¿No? Si un paciente está respirando usualmente por debajo de 12, 10, y este paciente probablemente va a ser parada respiratoria, ¿no? Y si es que está respirando por encima de 30, 35, este paciente muy pronto se va a agotar y va a entrar también en parada respiratoria. El paciente hace uso de los músculos accesorios de la respiración. Su respiración, vemos el tórax, está asimétrico, es decir, se eleva un hemitórax y el otro se deprime. Tiene una respiración paradójica, es decir, cuando inspira, el tórax se hunde, y cuando expira, el tórax se levanta, o sea, lo que es al revés de lo fisiológico, de lo normal. El paciente tiene cornaje o aleteo nasal, ¿no? Cada que respira hay un aleteo, abre de forma exagerada las fosas nasales. Tiene cianosis central, tiene acrocianosis, el paciente tiene deterioro de conciencia. Recuerden ustedes, los pacientes, la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia cerebral va a producir diversos grados de deterioro de la conciencia, ¿no? Como vemos acá estos pacientes, ¿no? Tortopneico, diaforético, este paciente que ya entró en parada respiratoria, y está al paciente ventilándolo con un ambuno, ¿cierto? Con un respirador manual. Muy bien, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, ustedes miren acá el uso ¿ve? Esta es una respiración paradójica, ¿no? Inspira y se hunde, expira y sobresale, ¿no es cierto? ¿Vieron? Este paciente está haciendo, como ven, aleteo nasal, cornaje, y este paciente tiene uso de los músculos supraclaviculares, supraesternales, ¿no? Del esternocleidomastoideo, o sea, hace uso de músculos accesorios de la respiración. Entonces, estos son signos de que el paciente está en una franca, en problemas con la letra B, ¿no es cierto?
En B también tenemos que escuchar cómo habla el paciente. Yo, do, do, de, habla en forma entrecortada, monosilábico. Eso significa que el paciente está con una franca dificultad respiratoria, o tiene muchos sibilantes, o tiene roncantes porque se broncoaspiró, ¿no? O sencillamente no escucha usted nada, porque es un tórax silente, porque tiene un broncoespasmo muy severo, o sencillamente no hay, el parénquima está colapsado, lo que se conoce como un neumotórax, ¿no es cierto? Muy bien, usar este aparatito, ¿no? Que se llama oxímetro de pulso, ¿no? Para ver la saturación, ¿no? Y nos da la saturación y la frecuencia cardíaca. Son dos variables importantísimas, ¿no? El paciente está saturando 92% y con 92, 93, y el paciente está con 70, 75, menos de 80 de frecuencia cardíaca, no está tan mal, ¿no? Pero si está saturando 90 y con 135, el paciente hace mucho trabajo cardíaco para compensar eso, y eso el paciente nos está diciendo que está ya con una franca dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y los mismos niveles de, digamos, de oximetría nos puede dar una idea más o menos de cuál es el grado de hipoxia que tiene este paciente. Una cosa importante acá es que se aprendan esto. El punto quiere 90%. Usualmente 90% tiene una correlación con 60 de presión arterial de oxígeno. De tal manera que si un paciente tiene menos de 90, es muy probable que tenga menos de 60 de presión arterial de oxígeno, lo que hace la definición operacional de una insuficiencia respiratoria tipo 1 u oxigenatoria. De tal modo de que si usted tiene un paciente que tiene menos de 90, ya puede decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria aguda. Obviamente los teóricos te van a decir, y como dicen, bueno, pues es un diagnóstico gasométrico, pero ya se ha visto esa correlación, ¿no es cierto? De tal manera que si yo tengo que estar con 85, es muy probable que esté con una ira tipo oxigenatoria, ¿no? Ahora, el AGA obviamente me va a dar algo que no me da esta oximetría, como es el nivel de PCO2, porque si el PCO2 también está elevado, este paciente muy probablemente se está agotando y pronto me va a entrar en parada respiratoria, ¿no es cierto? Entonces hay que verificar la hipoxemia, ¿no es cierto? Si tiene si es acrocianosis, una cianosis central, ¿no es cierto? Muy bien. Llegamos, ya evaluado C, vamos a evaluar la letra, evaluado B, evaluamos la letra C de circulation, ¿no? Que aquí básicamente yo tengo que reconocer el shock circulatorio. Eso les digo a mis alumnos, ¿no? Para poder dar tratamiento a algo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿no? Pues, si no preparamos a nuestra mente para reconocer algo, algo pasa delante de nuestros ojos y lo vamos a ver, pero no lo vamos a reconocer, ¿no? Entonces la idea es eso, que usted reconozca un shock circulatorio, no solamente se circunscribe a la presión arterial, vea cómo está su nivel de conciencia. Muchas veces el shock, ¿no? Produce una alteración de la conciencia marcada, pues el paciente después está muy ansioso, o está un paciente con agitación psicomotriz, o está medio somnoliento. El color de su piel, el paciente muchas veces por respuesta a ese shock tiene una respuesta, como producto de ese shock tiene una respuesta adrenérgica, entonces está sumamente diaforético, pálido, ¿no? Entonces hay que evaluar algo objetivo como la presión arterial, al evaluar el pulso, ¿no es cierto? El llenado capilar distal, que es importantísimo. Llenado capilar distal mayor de 3 segundos usualmente se debe a un proceso de hipoperfusión tisular. Es una forma de evaluar el shock circulatorio. Llenado capilar distal. Usted aprieta el pulpejo de dedo, ¿no? Por 10 segundos y luego cuenta cuánto tiempo demora en recuperar su coloración. Más de 3 segundos es un paciente que lo tiene prolongado, ¿no es cierto? Y mientras más prolongado va a estar el tiempo, eso tiene hasta cierta correlación con un marcador bioquímico de hipoperfusión, como es el lactato, ¿no es cierto? Muy bien, la temperatura de la piel, hay vasoconstricción y hay sudoración, o sea, una sudoración fría, está fría la piel. El ritmo cardíaco, obviamente, este paciente está taquicárdico, usualmente, ¿no es cierto? Su presión arterial, esta paciente está taquicárdica y está hipotensa, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo está. La paciente tiene una descarga adrenérgica, pálida, sudorosa, con dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Muy bien. Luego pasamos a la evaluación de la letra D. D significa déficit neurológico. Y en el déficit neurológico tenemos que ver, uno, el nivel de conciencia,
¿no? Vamos a ver acá, podemos usar dos escalas, una abreviada, más simple, y otra un poquito más elaborada, pero bastante, digamos, reconocida por sus bondades, ¿no? Como es la escala de Comen-Glasgow. Entonces vemos el nivel de conciencia, la fluidez del lenguaje, ¿no? Desde uno lo que llamamos afasia, que no habla, ¿no? O a una paciente que está con disartria, ¿no? Entonces, sí es un signo muy importante que nos puede dar que un paciente está cursando con un cuadro neurológico tipo ACV, etcétera, ¿no? Ver si hay un déficit en las extremidades, ¿no? Si hay desde una paresia o hemiparesia hasta una hemiplegia, ¿no? O una monoparesia. Importantísimo ver esas pupilas, ¿no? Si es el diámetro, el reflejo pupilar, pero sobre todo el diámetro pupilar, ¿no? La desigualdad entre las pupilas nos puede hablar de una lesión ocupante espacio a nivel cerebral. Si el paciente tiene convulsiones, obviamente, ¿cuál es el nivel de escala de coma de Glasgow? Es una forma más objetiva, ¿no? Más estandarizada de evaluar el nivel de conciencia del paciente. Usted puede reportar a su paciente como que está que está alerta, o en la escala APU, ¿no es cierto? O APDI, ¿no es cierto? Como es alerta de A, B o V responde a la voz, D responde al dolor y I está inconsciente, ¿no? Entonces dice A, B, D, I, ¿no? Es una forma muy abreviada. Otra forma un poco más elaborada es el uso de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que fue ya desde mediados de los 70, ya se comenzó a diseminar su uso y se ha hecho múltiples estudios de validación, ¿no? Es decir, que se ha probado en diferentes estudios a esta escala y se ha visto que tiene un buen nivel de confiabilidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá que evalúa tres áreas, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Y aún así, en la respuesta ocular da cierto puntaje, ¿no? Apertura ocular espontánea, tendrá este de acá, 4 puntos, a la orden 3 puntos, estímulo doloroso 2 puntos, y si no hay ninguna ausencia, así haya un estímulo y no abre los ojitos, será 1 punto. No hay cero, la mínima de la puntuación siempre es 1, ¿no? Respuesta verbal, está orientado correctamente, nos da su nombre, dice dónde está, será 5 puntos. Si tiene un lenguaje, un paciente está medio confuso, ¿no? Será 4 puntos. Si tiene un lenguaje inapropiado, 3 puntos. Si tiene un lenguaje incomprensible, ¿no? Entonces, 2 puntos. Si no tiene ninguna respuesta verbal, 1 punto. Respuesta motora. Si obedece las órdenes que se le dan, ¿no? Todos los comandos que uno le da y obedece correctamente, 6 puntos. Si uno hace un estímulo doloroso y lo localiza, ¿no? 5 puntos. Si responde al estímulo, pero no hace por retirarnos el estímulo, pues se da 4 puntos. Si hace una respuesta de flexión anormal, lo que se conoce como una respuesta de decorticación, es decir, flexiona los miembros superiores, ¿no? Entonces, es una flexión anormal, se llama una postura de decorticación, dará pues 3 puntos. Si hace una respuesta de extensión anormal de los miembros, ¿no? Esto es una postura de descerebración y el paciente tendrá 2 de puntuación. Si no hay ningún tipo de respuesta motora, el paciente tiene 1 punto. Es decir, que en el peor de los escenarios, valoración mínima de un Glasgow es 3, ¿no? 1, 1, 1, así que no da ningún tipo de respuesta, ¿no? Muy bien, acá está, para que ustedes ya lo puedan revisar con más detalle, ¿no es cierto? Lo que hemos conversado. ¿Ya? Esta es la postura que le hablaba de rigidez de decorticación. Hace una flexión anormal de los miembros superiores y hace una extensión anormal de las extremidades cuando hay rigidez de descerebración, que da 2 puntos nada más. Si no hay respuesta, es solo 1, ¿no? Acá también hay otra forma para eso es para que si ustedes, ya les he dicho, a mis alumnos les he dicho desde un principio, tienen que saberse de memoria la escala de coma de Glasgow, porque lo vamos a repetir prácticamente en casi todas las clases, ¿no? Muy bien, tiene sus ventajas, ¿no? Una facilidad de aprendizaje y aplicación, se aprende rápido, se puede aplicar rápido, permite estandarizar la evaluación del nivel de conciencia, ¿no? Es decir, bien hecho, bien aplicado, uno que evalúa al paciente, o sea, aquí en la China, en la Conchinchina, en cualquier parte del mundo, va a encontrar que el mismo paciente tiene
un nivel o sea, de escala de Come-Glauco, el que le encuentra, lo ve Julio, le encuentra 8 puntos, y simultáneamente si lo ve Pedro, Juan o Rosario, van a encontrar la misma, si lo aplican bien, el mismo nivel, digamos, de conciencia, ¿no? En un mismo tiempo, obviamente, porque el paciente puede mejorar o deteriorarse, ¿no? Entonces es una escala, pues, objetiva, ¿no? Es al uso de esa escala numérica, ¿no? Importante también para valorar la evolución neurológica, ¿no? O sea, con su aplicación podemos detectar en forma precoz, ¿no? Que el paciente está deteriorándose neurológicamente, ¿no? ¿No? Entonces, ningún paciente pues está con GLaGO 14 y en menos de 5 minutos pasa a GLaGO 3. Entonces comienza, lo que pasa es que no se está evaluando en forma continua, no hay un neuromonitoreo estricto, ¿no? Y el paciente lo evalúan a las 6, 8 horas y estaba así, pero estaba con GLaGO, ya lo encuentras con GLaGO 5, pero cuando llegó tenía 12, 13. Sí, pues, pero ah, antes de estar de 12, 13, antes de llegar a 5, probablemente estaba en 11 y 10 y ya se ha tenido que tomarse las medidas eh, para detectar la causa de este deterioro, ¿no? Tal vez está haciendo hipoxemia o se chocó, o tal vez una lesión, a repetir la tomografía, porque tiene una lesión ocupante espacio que está en progresiva expansión, y ese paciente tiene que ir a una terapia inmediatamente con manitol, solución hipertónica, o sea, una terapia de antiedema y rápidamente una revolución por neurocirugía, tal vez entrar a sala de operaciones de urgencia, ¿no? Para una craniotomía descompresiva. Muy bien. Entonces, pues permite nos da la posibilidad de realizar valoraciones neurológicas adecuadas sin ser un médico especialista, ¿no? Un neurólogo, un neurocirujano. Muy bien. También tiene obviamente limitaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente está bajo efecto pues, de alcohol, droga, sedación, ¿no? O situaciones como, por ejemplo, hipoxia y hipotensión, ¿no? Si un paciente está con hipoxemia, ¿no? Obviamente va a estar como alterado. Le pones oxígeno, despierta y mejora rápidamente o si está chocado, ¿no? Está con 70, 40, 60, 30 ese rato, compensas tú compensas hemodinámicamente el paciente y rápidamente mejora su nivel de sensorio, ¿no? Entonces te da una falsa idea de que el paciente tiene una neuroinjuria y sencillamente era que está hipotenso, no había perfusión cerebral, ¿no? Entonces, bajo el efecto de estas condiciones, ¿no? Drogas, alcohol, sedación, hipoxia, hipotensión, la escala de Comen-Glasgow no refleja la gravedad de la lesión encefálica, ¿no? Entonces, son las limitaciones que tiene esta escala, que de otro lado es bastante útil, ¿no? Como hemos mencionado. Muy bien, acá están ya algo más detallado que ustedes pueden ya posteriormente revisarlo. Importante, en la medida de lo posible, cuando el paciente colabora, evaluar focalización neurológica, ¿no? Con esto rápidamente podemos vernos que el paciente tiene un déficit focal y en un contexto de trauma, déficit focal en un contexto de trauma, pensar en hematoma epidural, subdural. En un contexto no traumático, pensar la posibilidad que el paciente tenga un ACV hemorrágico o isquémico, y eso lo verá la tomografía. No existe forma segura de determinar o diferenciar de una condición u otra, ¿no? Tiene que ser con tomografía. Usted puede encontrar la focalización, la historia de la instalación súbita y plantear el stroke o ACV o accidente cerebrovascular como diagnóstico de entrada o problema de entrada, pero con poca certeza de decir si es uno u otro, si es isquémico o hemorrágico, ¿no? Muy bien, evaluar es las pupilas, como ustedes ven acá, la desigualdad pupilar con déficit focal, desigualdad pupilar, déficit focal, de lejos una lesión ocupante de espacio que amerita rápidamente una tomografía y una evaluación neuroquirúrgica, ¿no? Por una potencial abordaje quirúrgico. Muy bien, acá ustedes pueden ver un hematoma. Estos son los hematomas traumáticos, los patrones de hematoma traumáticos son dos fundamentalmente. El hematoma epidural, como pueden ver acá, y el hematoma subdural. En este caso vemos un epidural, ¿no es cierto? Otra cosa importante también que puede simular hasta una focalización o sobre todo una alteración en el nivel de sensorio es que el paciente pues esté haciendo una hipoglicemia, ¿no? Bien, acá de repente el paciente pensamos que tiene un ACV y lo llevamos a tomografía y luego le hacemos una glucometría, ¿no? Una glicemia capilar y tiene 42 y tiene 15, ¿no? Y de repente hemos gastado recursos, hemos dado tiempo y no hemos corregido rápidamente porque recuerden que las neuronas en este estado de hipoglicemia están sufriendo mucho. Entonces corregimos algo que es rápidamente corregible, ¿no? Con unas 6, 7 ampollas de dextrosa solucionamos el problema, ¿no? Exposición completa del paciente, con la letra E, ¿no es cierto? ¿Qué significa E?
exposure o exposición completa del paciente. Aquí hay que buscar signos de hipotermia, sobre todo en los grupos extremos de la edad, ancianitos muy pequeñitos, se pueden enfriar y la hipotermia es parte de, digamos, es un factor de riesgo de mala evolución. La hipotermia también es parte de lo que se llama, se conoce como el triángulo de la muerte, ¿no? Y que ahora es el diamante de la muerte, ¿no? Que puede ser hipotermia, acidosis, hipocalcemia, hace alteraciones de coagulopatía, ¿cierto? Muy bien, entonces se llama acidosis, coagulopatía, hipotermia, la tría de la muerte. Ahora es el diamante de la muerte. ¿Cuál es? Incluye lo que es hipoglicemia, ¿no? Perdón, hipocalcemia, ¿no es cierto? Muy bien. Ver la exposición completa, porque muchas veces vemos al paciente solamente en la cara, digamos, ventral, porque está el paciente en decúbito dorsal, vemos la cara ventral, pero puede tener lesiones, ya sea trauma oculto en la cara dorsal del cuerpo, focos infecciosos, ¿no? Nos matamos haciendo una serie de exámenes, todo, cuando después nos damos cuenta que sobre todo los ancianos postrados tienen semejantes cara grado 4 con secreción purulenta, tejido necrótico, y lo que tiene es un shock séptico de foco dérmico, ¿no? Nos da también algunas claves diagnósticas, ¿no? Los pacientes que abusan de drogas, sobre todo los de drogas intravenosas, o que el paciente es un paciente potencialmente suicida, ¿no? De repente tiene cortes por todos los brazos, o autoinfligidos, etcétera. También ver los signos de abuso, ¿no? Algo que se ve, pero que no, si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar, ¿no? Proteger de la hipotermia al paciente. Y otro aspecto importante también que tiene que ver con mucho con la calidad de atención, la humanidad el humanismo que debemos demostrar en la realización de nuestro trabajo, es como es respetar la dignidad y privacidad de las personas, ¿no es cierto? Sobre todo en hospitales abarrotados, entonces se ve que eventualmente el paciente están atendiéndolo en un pasillo donde hay familiares, gente de todo tipo, y el paciente está, sobre todo, las damas expuestas, ¿no? Entonces siempre es importante proteger un paciente, por muy grave que esté, hay que respetar su dignidad, ¿no? Su privacidad del paciente, ¿no? Situaciones como poner, por ejemplo, una sonda, no sé, Foley, por más que sea una persona ancianita, que tal vez siente una vergüenza, pudor, pues que estén colocando una sonda y la gente esté pasando y por ahí inclusive hasta gente mirando, ¿no? Entonces tratar de, en la medida de lo posible, poder respetar esta dignidad y privacidad. Miren ustedes por este paciente, ¿no? Y lo ven así, aparentemente no tiene mayor lesión penetrante y voltean ustedes, miren cómo ese paciente está, lo han apuñalado, ¿no? ¿Qué? Tiene 3, 4 puñaladas ahí, ponte de neumotórax, hemotórax, etcétera, ¿no? Pocos de trauma oculto, ¿no? Acá signos de que el paciente es un usuario, este paciente puede tener sea un cuadro ferial, una endocarditis, pues estos pacientes hacen pues endocarditis, ¿no? Estos pacientes hacen estafilococcemia y hacen abscesos epidurales, etcétera, cosas muy raras, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Recuerden acá, ustedes hay dispositivos para evitar, sobre todo en pacientes ancianos o lugares donde hay mucho frío, ¿no? Recuerden que a este paciente le van a pasar soluciones, la sangre está fría, que está con plasma fresco congelado, todo eso pues está refrigerado, el paciente lo enfría más y le produce hipotermia, entonces evitar que el paciente haga esa hipotermia, ¿no? Entonces con estos dispositivos, con este tipo de sábanas bien, bien bonitas, bien chéveres, ¿no? Pero también, si no hay, aunque sea, pues siempre digo, aunque sea con una tigre, ¿no? Con una fresada tigre, lo importante es de que se cumpla el objetivo de evitar que el paciente haga hipotermia. Muy bien. Esta es una cartilla, por ejemplo, ¿no? Que le he sacado de un artículo escrito acá donde se dice que A, B, C, D, E, ¿no? Tienes un instrumento de ayuda cognitiva en la evaluación de un paciente crítico, ¿no? Entonces acá ustedes tienen, ¿no? La A, ustedes lo pueden imprimir, ¿no? La A, está bueno, está en inglés, ¿no es cierto? La evaluación que se hace, la intervención, ¿no? Succión, si hay secreciones, obviamente hay que hacer una succión, hay que asegurar el oxígeno, aperturar la vía aérea. El objetivo es que no haga el paciente tenga la vía aérea permeable. B, lo que vemos en B, entonces una ayuda a memoria, ¿no? Para poder, una cartilla de ayuda a memoria, ¿no? Para ver qué cosa tenemos que evaluar o examinar, qué intervenciones básicas vamos a tomar y las metas que tenemos que tener en cada intervención, ¿cierto? Eh, Muy bien, entonces
continuamos. Y luego viene la evaluación secundaria, ¿no? Y en la evaluación secundaria tenemos que hacer un examen completo, ¿no? From head to toe, dicen, ¿no? O sea, desde la cabeza hasta la punta del dedo gordo, ¿cierto? Entonces, ya más exhaustivos, completamos algunos análisis, ¿no? Puede usted hacer una otoscopía, fondo de ojo, un tacto rectal, etcétera, ¿no? Entonces, y siempre en la medida de lo posible ampliar la historia clínica para afinar el diagnóstico, ¿no? Ya relativamente compensado el paciente, ampliar historia clínica. A veces, muchas veces, el familiar se entera y llega pues después de media hora, una hora, lo familiar, el cuidador, alguien que nos pueda dar información de primera mano, ¿no? De las patologías que tiene el paciente. No todos los pacientes pertenecen a nuestro sistema de atención, por lo tanto no tenemos un historial clínico, entonces ya traen el familiar de qué enfermedades padece, de qué es alérgico, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede ampliar la historia clínica, ¿no? Con personal también que lo trajo, el personal paramédico, el personal policía. Hacer algunos estudios adicionales, ¿no? Como gasometrías, electrocardiogramas, o POCUS, ¿no? Ultrasonido en el punto de cuidado del paciente, sus radiografías, etcétera. Por último, la disposición, es decir, el destino del paciente crítico, ¿dónde va, no? Va a sala de operaciones, va a la unidad de shock trauma, acá por ejemplo este paciente va a la sala de terapia intensiva, o este paciente tenía un infarto, entonces va a una angioplastía coronaria, ¿no? Este otro paciente tenía un trauma, pues va a una cirugía, o este paciente tenía un absceso y va a un procedimiento intervencionista, ¿no? Para drenar ese absceso como parte del manejo de la sepsis. No sé, este paciente ya recibió sus vasopresores, sus antibióticos de amplio espectro, pero igual tiene que entrar una desfocalización, va a un intervencionismo, ¿no es cierto? O también muchas veces no nos es ajeno una situación en los médicos que hacemos medicina crítica, que nuestros pacientes, por más esfuerzo que hagamos, fallecen, ¿no? Es parte con lo que tenemos que lidiar en la medicina crítica por el alto riesgo de mortalidad que corre un paciente crítico, ¿no? Muy bien. Otro aspecto que vamos a desarrollar también acá es respecto a cómo vamos a registrar nuestras notas de evolución médica, ¿no? No podemos hacer una historia extensa porque eso es en la emergencia, en UCI, las cosas corren a un ritmo un poco más rápido, sobre todo cuando el paciente se está descompensando. Entonces tenemos que saber hacer una evolución, una nota, un registro de más o menos sistemático, preciso y conciso de una evolución médica, ¿no? Y se utiliza la técnica SOAP, ¿no? Así como jabón en inglés, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué consideraciones que tenemos que tener importantísimas? Me ha pasado, tal vez más de una vez, primero verificar la historia correcta, ¿no? Estamos viendo un paciente, de repente tenemos la historia de otro paciente y estamos hablando, dice, no, mi paciente no tiene tal cosa. Puede ocurrir. Entonces, verificar que vamos a escribir en la historia correcta de este paciente, fulanito, está identificado, y ahora los pacientes casi la mayoría ya se les pone un brazalete con identificación, en su cama está su nombre el paciente, uno verifica la historia clínica, ¿no es cierto? Uno identificar al equipo al que pertenece. Yo soy del equipo de cardiología, el equipo de neurocirugía, tal, ¿no? Y poner la fecha y hora hasta para temas médicos legales. Y obviamente firmar la nota de evolución, los intervenientes en esa, ¿no? Firma el residente, el médico asistente, ¿no? Y poner fecha y hora, porque sobre todo en el paciente crítico, las cosas son dinámicas. Sí, pues el paciente estaba hemodinámicamente estable, pues, y nosotros tenía un infarto y dijimos, este paciente tiene que subirlo a sala de cateterismo, lo esperamos ahí en, no sé, una hora. Perfecto, ¿no? Pero si pasa 4 o 5 horas y no me lo llevo, o por algún motivos, ya no está hemodinámicamente inestable, pues ahora está chocado, está con shock cardiogénico. Entonces, es importante la fecha y sobre todo la hora, ¿no? Si uno ha hecho su tarea al momento apropiado, si me llamaron, me interconsultaron a las 5 de la tarde y yo estoy ahí entre las 5:30 y 6 y estoy entre los rangos que me permite la norma técnica de cuánto debo yo responder a la interconsulta de emergencia, pues muy bien, cumplí, ¿no? Muy bien, por ejemplo, esta es la forma de una notita de emergencia, ¿no? Acá hay otra, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una, dice, ¿no? Paciente varón de 68 años, ¿no? Pues entonces la letra SOP, ¿no es cierto? Acá está la fecha, ¿no es cierto? 23 de agosto del 2023. Entonces, ¿no? Dice, paciente varón, 68 años, ingresado a la sala de observación de emergencia por síncope. El paciente llegó porque presentó un síncope. Es decir, cuando yo llego ya estaba despierto, porque síncope es la pérdida súbita de la conciencia o el tono postural, ¿no? Por una situación de hipoperfusión global y con recuperación ad interno, o sea, íntegramente de forma espontánea, o sea, sin intervención médica, ¿no? Pues, viene acá, pero se asincobó por algo, ¿no?
No se refiere que ha estado en reposo y que súbitamente presentó palpitaciones muy intensas, dicen, muy frecuentes. Se sintió mareado y está un poco de disnea. Por eso llamaron al equipo de cardiología. Acá es el equipo de cardiología. Muy bien. Entonces le toman la presión, 83,42, es hipotenso, poco taquipneico, sumamente taquicárdico, irregular, una taquiarritmia 180, 210, satura medio bajetón, está con 91, ¿no? Un paciente que no tiene una patología respiratoria debe estar saturando P95, 96, ¿no? Muy bien, no tiene fiebre, el paciente está lúcido, diaforético, ¿no? Ese aparato respiratorio, murmullo pasa muy bien, no hay rales congestivos, ruidos cardíacos taquiarrítmicos, o sea, son taquicárdicos y encima rítmicos. No hay soplo, los pulsos distales son palpables, pero están un poco débiles. Tiene un tiempo llenado capilar de 4 segundos, o sea, está un poco prolongado, ¿no? El paciente, obviamente, con esa presión, el paciente está en shock, ¿no es cierto? Está lúcido o no déficit motor. En el electrocardiograma, o sea, algo preciso, ¿no? El diagnóstico de preciso que tiene el electrocardiograma tiene un ritmo de fibrilación auricular con una respuesta ventricular alta. Tiene una frecuencia promedio, como dice, va entre 280 y 210, más o menos está con 195, se calcula, ¿no es cierto? La frecuencia. Ya le había pedido el médico que interconsultó, en este caso ya sea el médico de PIS o de emergencia, sus troponinas electrolitos, que todavía está pendiente, ¿no? El electro es inmediato, ¿no? Entonces, entonces, en, en S, que es lo subjetivo, ¿no? ¿Por qué ¿de qué se queja el paciente, ¿no? Palpitaciones, disnea, mareos. Lo objetivo son funciones vitales, un breve examen físico dirigido. El electro es algo objetivo, lo puede ver. Tiene una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular y que tiene la respuesta está alta. Y el promedio, frecuencia de promedio, cardíaca promedio es 195. En A de apreciación o assessment, que es en inglés, ¿no? En la evaluación, dice, paciente varón de 68 años con cardiopatía hipertensiva, o sea, es un paciente de larga data, ¿no? Hipertenso, de larga data, ingresó por síncope, pero en el momento que está cursando con una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, con criterios de inestabilidad hemodinámica, criterios clínicos. ¿Cuáles son? El paciente está hipotenso, diaforético, con llenado capilar distal, tiempo de relleno capilar mayor de 3 segundos, está con mareos, ¿no? Y hipotenso. Entonces, este paciente dice, plan, ¿cuál es la conclusión? El paciente, plan, se indica que a enfermería que pase la unidad de shock trauma, porque este paciente estaba en una cama en sala de observación para, vamos a hacer una cardioversión eléctrica. Los cardiólogos ponen se coordina con el médico emergenciólogo encargado de este paciente para manejo conjunto, para que lo apoye con la sedación, analgesia, probablemente con la vía aérea, y por último se hace un paro para correr conjuntamente a auxiliar al paciente en caso de que haga un ritmo de paro, ¿no es cierto? Entonces, un manejo conjunto con el especialista que viene de cardiología, ¿no? También se informa al paciente y al familiar, ¿no? ¿Sabe qué? Vamos a tener que hacer este procedimiento y los familiares tienen que firmar una hoja de consentimiento informado, ¿no? Firma acá el asistente, el médico asistente, que es un cardiólogo de mi hospital, muy querido por mí, un excelente médico hemodinamista, doctor Ricardo Coloma, y este es nuestro residente de segundo año de cardiología, puse acá estos nombres, ¿no? Muy bien. Entonces, eso más o menos. Entonces, vemos cómo es perdón, subjetivo, ¿no? ¿Cómo se siente usted hoy día, ¿no? Entonces, tener información según el contexto clínico, pues, ¿no? Por ejemplo, si el paciente lo han operado por una obstrucción intestinal, si el señor está vomitando, le duele la barriga, se ha distendido, está eliminando gases, etcétera, ¿no? Si fue por un infarto, el señor ha tenido dolor de pecho, palpitaciones, ¿no? Si fue por un problema respiratorio, cómo está, sigue con todo, le falta el aire, tiene disnea. O sea, las preguntas de los que siente el paciente tienen que estar en relación primero dejarlo que se exprese libremente y de ahí buscar los síntomas que yo espero o trato de descartar en un contexto clínico, ¿no es cierto? Muy bien. Acá el paciente, ¿no? Pregunta uno, ¿no? El paciente se expresa, uno lo pregunta. O es objetivo, son los datos positivos. Usted no va a notar todos los datos, sino los datos que son positivos, o sea, los datos que son anormales, o los datos que ya sea lo que encontramos en el examen físico, ¿no? Por usted pienso que el paciente está con falla cardíaca descompensada, tiene rales congestivos, o el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene timpanismo, no pasa el murmullo vesicular en el pulmón izquierdo, o sea, tiene un neumotórax, ¿no? Entonces, revisamos la función de las hojas vitales, el balance electrolítico, el reporte de monitoreo, balance hídrico, ¿no? ¿Cómo están sus análisis, ¿no? ¿Cómo está la hemoglobina, la bioquímica? Si esas troponinas están trepando, si el potasio ya está bajando o está subiendo, etcétera, ¿no? Lo que es objetivo, ¿no? En estudios.
Muy bien, las imágenes tengo que reportar ahí cómo salió la placa, está menos congestiva, está aumentando el derrame, etcétera, ¿no? Entonces, lo que examino, lo voy registrando, ¿no es cierto?, en la parte objetiva. Y en assessment es mi evaluación que tengo yo de la situación. Expreso mi opinión sobre la evolución, planteo el diagnóstico más probable y el diagnóstico diferencial para poder sustentar que el paciente, ¿por qué le pido algunos exámenes adicionales? Y cuando la situación lo amerita, puede inclusive iniciar una terapia específica o empírica, ¿no? Paciente que está en shock séptico, yo no voy a esperar por los resultados de los cultivos, o sea, le saco el cultivo, le saco sangre para hemocultivar de una vía periférica en una vía central, le puedo sacar secreción, tal, lo mando a cultivar, o el cultivo de orina, etcétera, pero no voy a esperar el resultado, ¿no? Porque como hemos dicho, la sepsis, sobre todo el shock séptico, son enfermedades tiempo dependientes. Entonces necesito empezar según las últimas guías de sobreviviendo la sepsis, necesito empezar en las primeras 3 horas, perdón, si está en sepsis, en las primeras 3 horas, y si está en shock séptico, durante la primera hora necesito ya iniciar un antibiótico de amplio espectro, de amplia cobertura. Muy bien, planteo mis diagnósticos, y por último, pues, lo que yo planeo que se va a hacer, lo que se va a hacer para solucionar los problemas del paciente. Requiere un estudio diagnóstico porque tengo una duda diagnóstica, o tal vez una interconsulta porque creo que este paciente tiene un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, no es un simple cólico, sencillamente se está obstruyendo, tiene una apendicitis, etcétera, ¿no? Luego planteo tratamientos médicos o quirúrgicos, o la disposición del paciente. ¿Sabes que este paciente ya alta a la casa, o ya puede bajar ya no está en una situación crítica, puede bajar de cuidados intensivos intermedios, ya puede bajar a piso, ¿no es cierto? Muy bien. Como vemos acá, ¿no? Los diferentes planes, ¿no? Pasa la UCI, un cateterismo, un intervencionismo, sala operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, recordar que el manejo de un paciente crítico es multidisciplinario, intervienen muchos especialistas. Los médicos de medicina crítica, ya sean médicos emergencistas, médicos intensivistas, muchas veces evitamos que el paciente se muera, compensamos al paciente, pero a veces requieren los pacientes de un procedimiento definitivo específico, ¿no? Yo no voy a hacer una CEPRE, ¿no? O una endoscopía con inyectoterapia para controlar la hemorragia digestiva de mi paciente, tratar el shock, manejar el shock hipovolémico con hemoderivados, etcétera, ¿no? Pasaría octiometría a mi paciente, o a lo más le pondría hasta una sonda de Sextag en Blackmore, pero yo no le voy a hacer la inyectoterapia de las varices, ¿no? Esofágicas, o le voy a colocar, no sé, el tratamiento correspondiente, ¿no? El infarto, si deviene un infarto en una arritmia inestable, pues lo voy a cardiovertir. Si es una parada cardíaca, lo sacaré el paro. Pero si es que no se resuelve su infarto, va a volver a ser parada cardíaca, arritmias inestables. Por lo tanto, este paciente necesita hacer una angioplastía. Y yo no tengo ni la mínima idea de cómo se hace una angioplastía, ¿no? Eso le corresponde al cardiólogo, y no cualquier cardiólogo, sino un cardiólogo hemodinamista, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, todo esto es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, por eso que es importante que tengamos en mente siempre pedir ayuda de forma rápida. Cuando uno conoce los protocolos o ya sabe de qué padece el paciente o sospecha, tiene que pedir ayuda con anticipación. Recuerde, siempre les digo a los pacientes a mi estilo, el interconsultante no tiene el poder de teletransportación. Muchas veces el interconsultante, pues a medianoche vive, pues, por mala suerte, vive a 3 o 4 distritos fuera de donde tú estás, entonces va a demorarse, entonces tienes que pedir ayuda precozmente, mientras tú vas avanzando en compensar lo que te compete compensar a ti, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en conclusiones, paciente crítico es aquel que tiene una disfunción de uno o más órganos, está en riesgo inminente de muerte y requiere medidas inmediatas de reanimación y estabilización rápida. Segunda conclusión de esto, hay muchas limitaciones para la evaluación con la evaluación médica convencional, ¿no? En los diferentes escenarios que tiene un paciente crítico. Va a ser poco probable que de la forma que convencionalmente hemos aprendido a evaluar un paciente estable, colaborador, cooperador, podamos evaluar un paciente crítico. El abordaje secuencial A, B, C, D, E me va a permitir detectar y tratar las situaciones que pueden matar más rápido a un paciente. Las detecto, las trato con maniobras, muchas veces maniobras básicas, rápidas, y evito que el paciente se muera. Hasta que logré tener un tratamiento definitivo que podría ser una neurocirugía, un procedimiento intervencionista, etcétera.
Otra conclusión, la escala de coma de Glasgow me va a permitir valorar objetivamente el nivel de conciencia. Y no solo eso, sino también su monitoreo, ¿no? Me va a poder permitir detectar precozmente el deterioro de un paciente y tomar medidas en el asunto. Pedir una tomografía, una revaloración por neurocirugía, dar un tratamiento antiedema cerebral y obviamente tomar una tomografía de control y pedir una reevaluación del neurocirujano porque puede ser que ese hematoma se esté expandiendo, etcétera, ¿no? El hematoma intracerebral se esté expandiendo, etcétera. Muy bien. Quinta conclusión, la evaluación secundaria permite completar el examen físico y dentro de ellas es también ampliar la anamnesis cuando se tiene, digamos, terceros que pueden informarnos sobre el paciente, ¿no? Y por último, el método SOAP, ¿no? Nos permite el registro ordenado de la información de una nota de evolución médica. Muy bien. Estas son las referencias bibliográficas de donde hemos desarrollado la charla del abordaje ABCD. Y por último, recordarles que es muy grato para mí empezar este curso con ustedes y siempre recordarles que la medicina crítica es un trabajo en equipo. Me importa que aprendan las diferentes destrezas y habilidades que intento enseñarles ahora, pero sobre todo me importa que aprendan a trabajar en conjunto. Muchas gracias por su atención, alumnos. Muchas gracias, maestro Serna. No te vayas todavía porque vamos a tomar una listita rápida nomás. A ver, mis queridos alumnos. Luana Lobatón. Lisbeth López Humareda. Nicole Molina Mamani. Presente, doctor. Muy bien. José Saavedra Durán. Presente, doctor. Yanina Zúñiga Vera. María Vilches Delgado. Presente, doctor. Gil Casaraí Guadalupe. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Quería estar ahí. Carmen Lisbeth Momarocho Capcha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mercedes Zafiro Martínez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Gracia Castro. Presente, doctor. Buenas noches. Juan Zafil Segarra. Presente, doctor. Buenas noches. Yanairí Herrera. Laura Tatiana San Martín. Ya. Gavilano Alejos. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Rubio Silva Kelit. Herrera Arizábal Jordan Fabricio. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal? Chávez Salas Sayuri Anaika. Buenas noches, doctor presente. Muy bien. Machaca Olvea Yesenia Yoselín. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Palomino Medina Jean-Pierre. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Hidalgo Serrano Natalí. Carrasco Espinosa Araceli. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Cerrón Medina Andrea Stephanie. Presente, doctor. Buenas noches. Nelson Eduardo Molero. Presente, doctor, buenas noches. Iván Comantari Sebastián. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, muy bien. Y nos quedamos. Ha sido al azar, pero estamos. Pero como pueden ver, este aspecto que ha desarrollado el maestro líder Menegil es de vital importancia, de tal manera que les es, este material revísenlo, el material que hemos colgado en el curso también, por favor, para que las prácticas sean lo más provechoso posible. Muy buenas noches con todos ustedes y muchas gracias por su asistencia, que en general ha sido mayoritaria. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, chicos, excelente. Más de 90 personas, casi ha sido muy bien. Así me gustaría que sean todas las clases. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muy Gracias. bien. Gracias, Ahora, doctor.
Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ah. Recording stopped. Nos vemos, Freddy.